Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en Red Global, por internet, y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. Miguel, un abrazo, ¿cómo estás? Abrazo, aquí despertando. Sí, más de allá que de acá, pero bueno, ya entro en calor. Tremendo. Hoy es miércoles 2 de noviembre aquí en Puerto Rico, y allá, en donde está Miguel, en las ínsoras o en las antípodas, es ya 3 de noviembre, pero da igual en el sentido de que esta semana, pues obviamente es la semana en donde se celebran las elecciones, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Y es un momento donde todos los caminos conducirán a Roma, en el sentido de que pues las miradas y los ojos del mundo estarán puestos en lo que ocurra en los Estados Unidos por razones obvias. Obviamente también es una elección en ambos lugares, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, en la colonia, donde hay una coyuntura especial, y uno podría decir que todas las coyunturas son especiales, pero indudablemente son unos momentos bien, no sé si decir abyectos, son unos momentos bien distintos, y yo me atrevería a decir que nos encontramos, y obviamente esto es debatible, pero yo me atrevería a decir que nos encontramos en un nuevo ciclo político. Y en parte de eso queremos hablar con el teórico político que nos acompaña hoy. Queremos hablar tanto de las elecciones como un poco ver cómo vemos el horizonte político más cercano y las relaciones de fuerza, cómo las entendemos hoy, y si hay o no hay un nuevo ciclo político tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, y bueno, y lo que eso puede implicar. Con nosotros está Manuel Almeida, autor, teórico político, profesor, director del Centro de Investigaciones José T. Piñero de la Universidad del Este. Bienvenido, gran Manuel. María, grande no. Gracias, Juanqui, y saludos a Miguel allá en Australia. Manuel, ¿cómo empezar esto? El contexto yo creo que está relativamente claro. Estamos en tiempo de elecciones. Hace unas semanas atrás, es más, ni una semana, yo diría hace bastante poco atrás, los medios de comunicación, los principales medios noticiosos en los Estados Unidos, por dar un ejemplo, ponían una ventaja de 2 dígitos a Hillary Clinton, dando una pela abismal a Donald Trump. De repente, ayer los medios de comunicación explotan, ayer o yo creo que desde el domingo, en el fin de semana, explotan con nuevas encuestas sugiriendo que Donald Trump está adelante por 1, 2 o 3 puntos. Eso es dentro del margen de error. De repente parecería que se está virando la tortilla y que una victoria de Trump puede ser real, por un lado. 2, por mi parte, yo pienso que hablar de estas elecciones también implica hablar de las primarias que pasaron y cómo la derrota planificada, digamos, de Bernie Sanders dentro de las primarias del Partido Demócrata, y cómo eso también, pues, de alguna manera va a tener un efecto en las elecciones, y cómo se irá a reflejar después en esas correlaciones de fuerzas, nuevas correlaciones de fuerzas que veremos prontamente. Y en el caso de Puerto Rico, pues obviamente hay una incógnita, porque los nuevos grupos que han surgido, por un lado el PPT, que ya existía pero que está presente en las discusiones políticas,
el PIB, en donde en este momento ha logrado que diferentes personalidades, primeros personalidades de lo que se le llama la vieja guardia, con una alta representación de masculina, etcétera, de los viejos, por llamarle así, líderes y demás, pero ahora aparece con mayor diversidad en las últimas semanas, apoyando al PIB desde una perspectiva de que si se vota por el PIB, se vota por la independencia en unas elecciones que no son referéndum, pero bueno, o plebiscitos, pero esa es la visión. Y pues obviamente también las figuras de Lúgaro y Sidre, que parecería que según todas las encuestas van a arrasar si lo comparamos con el PIB y el PPT. Y lo que eso implica una vez uno suma todos los diferentes porcientos vis-a-vis lo que sale que se va a votar por el Partido Popular y el PNP. Es decir, parecería que hay unos nuevos balances en las posibilidades de elecciones y qué eso podría implicar en el futuro. ¿Cómo empezar a leer esto, Manuel? Básicamente, ¿cómo empezar a entender este mapa o este panorama? Digamos Te tiro la bola. Sí, digamos que más que darte una visión de conjunto, que no la tengo al respecto, sí puedo empezar planteando pues, cosas bien particulares al respecto de algunas de las cosas que has planteado. Si empezamos por el caso de las elecciones en los Estados Unidos, o sea, el marasmo que hay en torno a la capa política tradicional que hay en Puerto Rico, también se tiene allá en los Estados Unidos en distintos niveles. Y en ese sentido, pues no sorprende que tú dijiste muy bien y yo creo que tienes toda razón. O sea, que hay que seguir incorporando en la reflexión el asunto de las primarias presidenciales, porque las primarias presidenciales permitieron que salieron mucho más a flote muchas de las grietas y muchos de los problemas de esa capa política tradicional de ambos partidos, pero particularmente para el Partido Demócrata. Y a mí a mí ni a muchos, esto no tiene nada que ver, ¿sabes? No es que uno es especialista ni nada, pero a la persona que está más o menos atenta al acontecer no le debe sorprender la posibilidad muy real de que Donald Trump salga finalmente electo. Por un lado, porque o sea, Hillary Clinton no es una candidata, nunca ha sido una candidata muy simpática del todo, digamos, y de un tiempo a esta parte, pues su imagen ha sido mucho más mancillada con toda esta la investigación, el asunto de los correos, el FBI y todo lo demás. Y algo que comentábamos fuera del aire, que yo creo que es importante, y si no me equivoco, lo llegamos a plantear en un programa anterior que ustedes, ¿verdad? Les agradezco, me invitaron también. Yo les comentaba a ustedes que en aquel entonces que bueno, tú tenías desde la izquierda un candidato en el contexto de las primeras presidenciales que buscaba politizar en el sentido fuerte de la palabra los asuntos. Cuando digo politizar en el sentido fuerte de las palabras es poner asuntos importantes que tienen que ver con la distribución del orden de las cosas y de los bienes para ponerlos en disputa verdaderamente. Tú tenías a alguien que de la izquierda lo estaba haciendo, que era Bernie Sanders con su candidatura, y tú tenías desde la derecha, por lo menos a nivel discursivo, una retórica que apuntaba por lo menos a ser mucho más confrontativa, que termina siendo pues, la figura de Donald Trump. Y yo le planteaba a ustedes que a mí no me sorprendería, porque en aquel entonces no se había dado todavía la victoria finalmente de Hillary Clinton, que a mí no me sorprendería que si Bernie Sanders terminaba pues, perdiendo la primaria, que bien, eso le da muchas más oportunidades a la candidatura de Donald Trump, porque Donald Trump entonces se proyecta como el candidato, digamos, que más disputa o que más pone en entredicho supuestamente el estado de situación. Uh-huh. El estado de situación. Y que incluso, que no me sorprendería, y habrá que ver si sucede, que muchos de aquellos que en algún momento pensaron tal vez votar por Bernie Sanders, o no solamente es que no votan, es que tal vez incluso votan por Trump. Como un candidato que se vería como el candidato pues antisistema o el candidato candidatos tradicionales o partidos tradicionales. O
sea que en ese sentido, pero por otro lado, tampoco uno no puede dejarse llevar, y si eso sucediera, es importante que tampoco nos dejemos de llevar por una especie de histeria de que, tú sabes, el mundo se va a acabar del aire. Y no es que yo estoy diciendo que yo deseo que Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos, ni mucho menos. Pero digamos, pues que a pesar de que el sistema republicano de gobierno de los Estados Unidos sufrió unos cambios durante la presidencia de George W. Bush, en donde el Ejecutivo incrementó grandemente su poder, digamos que sigue existiendo un ordenamiento ¿verdad?, de separación de poderes y de distintas instancias en los cuales gane Trump o gane Clinton o gane quien sea, no puede, o sea, simple y llanamente no puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? O sea que en ese sentido, estos llamados a la histeria, por otro lado, también son un poco exagerados y no toman en cuenta pues cosas básicas, digamos, de la política en Estados Unidos. Miguel, ¿algún comentario? Sí, un poco, mira, una vez uno supera, ¿verdad?, el estupor y y todas las ansiedades que levanta pues el escenario de que Donald Trump suba a la presidencia. La realidad es que o sea, hay algo que es más, digamos, difícil de tragar aquí y hasta preocupa más, y es el hecho de que las demografías que se consolidan alrededor de una candidatura como la de él no desaparecen simplemente con que el tipo pierda las elecciones. Están ahí, y una parte de mí casi que se alegra que situaciones y escenarios de hostilidad, de agresión, de microagresión o de macroagresión cotidianos que uno ha vivido, ¿no?, en medio de los Estados Unidos o culturas anglosajonas en general, lo traigo a mi experiencia aquí en Australia, que se sale, digamos, ya de la pasivo-agresividad esta o de esta sensación de que uno se está imaginando cosas, de que, oye, pero este comentario me lo dijeron de tal manera y demás. No, estamos viviendo unos espacios sociales donde pues el racismo, lo peor, digamos, de la violencia discursiva se convierte en algo cotidiano, es normal, es institucional, se da a distintos niveles, desde la escala, tú sabes, de los centros de trabajo, de las comunidades donde uno participa. Entonces, pues, ver esto en las narices, o sea, de que el insulto ya sea una especie de moneda de cambio aceptada en todos los bancos sociales, a mí me parece extraordinario por un nivel. Y no es que yo sea, que soy un mercader del terror o de la debacle, pero me parece que estamos en un mejor lugar si lo más sórdido, digamos, de lo que uno experimentaba desde una cierta invisibilidad, y que cuando llamabas la atención hacia eso se te decía que tú, o sea, te estás imaginando cosas, eso no es lo que no te lo dijeron por esa razón. O sea, de que en medio de ese tipo de debate, que es terrible, o sea, que destruye a uno cuando está en posiciones minoritarias, pues que eso ahora esté en las narices de uno y que sea tema de conversación pública, a mí me parece extraordinario. Sobre todo cuando lo pongo en relación a una candidata como Hillary Clinton, que mucho de su estilo de alocución, es la mentira, es el cubrir las cosas, es el disimulo, es el pienso algo pero lo digo de otra manera. Y mientras más sale información de los Wikileaks y de todas esas conversaciones internas, más uno se convence de lo que ya todos sabíamos. Entonces, pues no sé. De nuevo, o sea, tal y como lo dice Manuel, no quiero ser el vendedor de una candidatura tan nefasta, pero pues pienso que es una oportunidad política también el sacar a todos esos enemigos de la invisibilidad, y que por fin haya una demografía ahí identificada que no tiene miedo en expresarse como se expresa. Por lo menos el problema está ahí. Pienso que cuando, o sea, el political correctness y los identity politics nos han puesto a dejar de decir las cosas, o como decía la Butler el otro día, o sea, la izquierda se convierte en esta especie de censor de lo más profundo del inconsciente, pues de momento las cosas salen por otro lado, y qué bueno que están saliendo, porque por lo menos nos obliga a tener que administrar ese sucio, y es sucio difícil. No es una pregunta, es más un comentario, pero sí me interesa escuchar tu reflexión, Manuel. Vamos con eso una pausa. Definitivamente el tiempo de la era de los eufemismos está volando el canto, y de alguna forma el retorno de los reprimidos está en nuestras caras. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. ¿Qué piensas al escuchar la palabra contaminante? Radiación, químicos, basura, plásticos, humo.
¿Sabías que no todos los contaminantes se quedan en el ambiente? El ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana. Es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema, tales como alta presión, dolores de cabeza, agresividad, estrés, pérdida de la audición, entre otros. Tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios. La contaminación auditiva pasa inadvertida. Escuela especializada en producción de radio y televisión, Dr. Juan José Osuna. Dicen que a través de la música viajamos en el tiempo. Los éxitos que nunca pasan de moda los escuchas en La Rocola. Escúchala en vivo a través de bonitaradio.net o a través de la aplicación de TuneIn Radio. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma. vacíos Imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar De Letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Y regresamos a Puerto Crítico con el teórico político, el filósofo político Manuel Almeida y autor de varios libros, entre ellos un libro sobre Gramsci, Dirigentes y Dirigidos, también un libro sobre Sócrates, ese magnífico idiota, ¿es que se llama? Ese idiota llamado Sócrates. Ese idiota llamado Sócrates. Y bueno, entre otros, un diccionario político, un breve diccionario político, importante en estos días. Y bueno, una reflexión por ahí. Pues no, muy breve. Yo primero que yo estoy totalmente de acuerdo con Miguel en el sentido de que yo creo que es ganancia en general que, como él dice, que salgan a flote todos estos conflictos que ¿verdad? Que forman parte de la violencia sistémica de cómo operan las cosas en Estados Unidos y que eso salga a flote y no se esconda debajo de la alfombra para precisamente atenderlos. Claro, de la misma manera que digo que yo estoy de acuerdo en que me alegro que eso salga a flote, pero entonces el asunto es que salga a flote pues, para atenderlo, ¿no? Claro. Y que se atienda de la manera... esto ya soy yo, ¿no? Desde mi perspectiva, que se atiendan de una manera política, ¿no? O sea, que se politicen los asuntos para que se diriman, obviamente, a favor de lo que uno entiende que es la dirección que uno quiere. Yo tengo mis convicciones, otros tendrán otras. Pero sí, eso me parece bien importante. Obviamente, en la medida en que eso sale a flote, siempre hay, digamos, unos riesgos inmediatos porque se vuelven a expandir los parámetros de lo que se puede o no se puede decir. Uh-huh. Y eso es positivo, eso tiene una cara fea desde una óptica o desde digamos que desde la perspectiva de Donald Trump, eso tiene una cara fea porque, es decir, se dicen cosas ahora en el discurso, en el debate público que tú pensabas que ya no estábamos hablando en esos términos, ¿no? Pues claro, se vuelve a hablar en esos términos porque es que nunca solucionamos esos problemas. Uh-huh. Pero es duro, digamos, volver a escuchar en el debate público unas formas de decir y unos planteamientos que son pues abiertamente a veces o racistas o xenófobos, que pues denotan que es un problema, obviamente, que hay que atender. Pero por lo mismo, digamos, una cara más alentadora, pues del otro lado, de la izquierda, o por lo menos la centroizquierda, pues insisto, la importancia, si algo quedará, y espero yo,
sobre lo que se pueda construir de esa candidatura en las primarias de Bernie Sanders, sedimentado en la cultura estadounidense, es que también se expandieron por lo mismo los parámetros de lo que es permitido decir o no decir, pero en este caso desde la óptica de la izquierda. Es decir, poner nuevamente sobre el tapete asuntos importantes que tienen que ver con la igualdad o la desigualdad, ¿no? Y otros asuntos importantes que también hay que atender, pero no, yo estoy totalmente de acuerdo con Miguel. Y de nuevo, ¿verdad? Sin llamar al pánico. Lo importante es que se resuelvan los asuntos a través de vías políticas. Eso realmente para mí es un poquito la alarma que me trae eso es ese asunto de que salen a flote nuevamente, pues todos estos asuntos que hay que resolver. Y interesante, escuchando a Miguel, pensé rápido en que curiosamente en Puerto Rico también los eufemismos están volando en canto y que el retorno de los reprimidos también nos da en la cara, sin embargo, no necesariamente de la manera que está ocurriendo en Estados Unidos, sino de una manera impuesta, con las mismas políticas coloniales, como la Junta de Control Fiscal, que sabemos que no es solamente una política colonial de arriba hacia abajo, sino que también sabemos que fue gestionada, una parte importante de ese proceso también fue gestionado desde acá, con unos grupos puertorriqueños de las clases, como dice Miguel, de Garden Hills. Y eso es importante reconocerlo porque hay actores de aquí que cabildearon, digamos, y ayudaron a organizar la idea de la Junta de Control Fiscal para que estuviera aquí, pero que también hace volar en cantos entonces el eufemismo mayor, que es el Estado Libre Asociado, como el politically correctness de nuestra situación política. Habiendo reconocido eso, es interesante también, y aquí me vienen a la mente 2 artículos que han salido en estos días. Uno es del colega y amigo Javier Santiago Lucerna, que salió hoy en la revista Cruce, que comenta sobre, y yo sé que en esto pues estábamos hablando ahorita y Miguel no está necesariamente de acuerdo, pero me interesa que traigamos el punto. La idea de que parte del fenómeno, no fenómeno, digamos que del neoliberalismo, de cómo ha producido sujetos y el efecto que tiene en la cultura contemporánea, en la cultura cotidiana, tiene que ver con, obviamente, además de transformarnos en consumidores y en deudores, también tiene que ver con un proceso de despolitización y de alguna manera desde las diferentes gobernanzas que se han organizado en las últimas décadas ha habido un énfasis mayor en lo que es el solucionar los problemas políticos desde una perspectiva tecnócrata, desde una perspectiva de los expertos y las expertas. Él menciona específicamente el rol protagónico que ha tenido el Centro para la Nueva Economía en todo esto en Puerto Rico, desde donde el centro, digamos, ha sido portentallante precisamente de cómo se solucionan los problemas desde una perspectiva, desde el expertise, desde el conocimiento, digamos, de los expertos y no desde la lucha política, en el sentido del que tú estabas hablando, que obviamente no desplaza el rol que tengan los intelectuales y las diferentes, ya sean orgánicos o no orgánicos, en esas luchas. Eso me parece muy interesante y cómo de alguna forma Lúgaro y Sidre representan también esto en el sentido de que pues son los supuestos expertos que desde sus experiencias diversas de haber corrido negocios y tienen la estética, digamos, del negociante o la negociante o el profesional y la profesional exitoso, pues tienen ese aura, ese carisma, por usar ese término beberiano, ¿no? Y también ese aura en que pues yo lo puedo lograr, yo puedo resolver esto desde una perspectiva individual. ¿Qué ustedes creen de eso? Yo creo que tu crítica, Miguel, hacia eso es importante también, pero ¿qué les parece este tipo de mirada? Y otra cosa, pero que la traigo ahorita, recuérdenme eso, hablar del otro artículo, que es un artículo que hizo Wilma Rodríguez sobre si debe desaparecer el PIB o no.
y si se debe optar por el PIB o no. Y yo lo que y básicamente es hasta qué punto deben desaparecer estos partidos. Yo pienso que no solamente este soy yo, obviamente, me va a caer chinche, no solamente desaparecer el PIB, debe desaparecer también el Partido Popular Democrático. Pero eso tal vez lo hablamos ahorita. En lo primero, ¿qué les parece lo que estábamos planteando, Miguel o Manuel? Bueno, reacciones. No, yo creo que Miguel debe proceder porque como él dijo unas cosas importantes ahorita, yo prefiero que él... Está bien. No, una conversación. Concurro, Juanqui. Le añado una dimensión quizás a lo que estás diciendo, que, pienso que uno de los lugares donde más me preocupa la pérdida, digamos, de espacio de agonismo político, uh-huh. de conversación difícil, de confrontación compleja que pone en la mesa puntos donde no necesariamente se da la convergencia natural, donde hay incluso datos o posturas que son incómodas de escuchar. O sea, donde pienso que más erosión se está viendo de esto es en los mismos sectores académicos, Juanqui. Y ahí sí me preocupa. O sea, sé que estoy disectando uno de los componentes que mencionaste, el mundo intelectual, digamos, pero lo veo de la siguiente manera. O sea, para mí... la llegada de una figura como Lúgaro y el hacerla tan atractiva ante un sector joven en particular coincide con algo que he dicho muchas veces y molesta, y no me molesta que moleste, que estoy viendo una nueva figura de intelectual joven, criado en el seno de la Academia Americana, que le tiene miedo a confrontar discursivamente sus posturas con las del opuesto. Es una especie de etiqueta de conversación que matiza tanto que al final no pueden tomar una postura y se sienten incluso se les valida esa especie de no tomar postura y lo que parece confundirse lo que parece tildarse de sensatez académica, de la sobriedad de un investigador o de una especie de distancia científica que no se apasiona, o sea, se viste de 20.000 cosas, o de respeto y de generosidad a la pluralidad de voces. O sea, hay una especie de despolitización que la estoy viendo desde el seno mismo de la Academia Americana. Y lo que está detrás de esto, aparte de estas disciplinas y demás de conversación, es el miedo a que expresar realmente tu posición, que implica, o sea, tomar parte de un proceso, una conversación que es política, aunque no se dé estrictamente en el plano institucional de la política y de las elecciones y demás, es una conversación que requiere riesgo y que pudiera afectar las posibilidades tuyas de éxito, de ascenso, porque también el mundo académico pues ha sido colonizado por las fuerzas neoliberales y todo el mundo tiene miedo, todo el mundo está en una situación precaria y la gente no se atreve a discutir. Entonces, en tu escenario catastrófico, Juanqui, no solo es que los expertos entonces son los protagonistas de la conversación, sino que lo hacen desde un marco que no es intelectual, y los intelectuales que pudieran quizás introducir los cortes transversales, las interseccionalidades, no se atreven a hacerlo, porque hay unas disciplinas, hay unos consensos, hay unas sobriedades que hay que reconocer, es que esto no se puede decir de esta manera. Entonces, ahí es que te digo yo que por eso es cada vez, o sea, me veo en un espacio emocional casi, ya tengo que llamarle, donde la estridencia es básicamente un instrumento y es necesaria y es ineludible, porque es que si no hay estridencia, terminamos de nuevo en esta especie de suma que lo que produce es un silencio extendido. Y ahí sí yo veo un problema. Y vuelvo a la preocupación mayor, que es la muerte del espacio de lo político. Y en ese sentido, volviendo a Trump, la impertinencia de una figura como él y las voces que se le suman y la demografía que no va a desaparecer con él, en lugar de verla como un problema, al contrario, hay que verla como una gran oportunidad, porque implica que encima del tapete tenemos ahora un reguero político que nos obliga a posicionarnos. Ahora, si la posición que vamos a asumir es de respeto, sobriedad, que esto no se puede decir, que es que hay que matizarlo todo, que es que realmente no sabemos, o sea, si realmente la respuesta de los sectores disque pensantes es esa, ahí te digo yo que sí que se nos cae el kiosco. O sea, esa es mi muy humilde postura. Y esa es la personalización de Bernier, lo que tú has dicho ahí. Realmente. O sea, ya llevándolo además de los académicos, llevándolo a una figura política en estas elecciones, eso, bueno, Bernier y Ricardo Rosselló también.
Pero no sé, que si querías comentar algo. Sí, bueno, brevemente yo estoy de acuerdo con Miguel. Yo también he visto eso en el ámbito académico e intelectual. No sé si llamarle despolitización, porque la despolitización es generalizada realmente y por lo tanto pues, están incluidos por default, pero esta cultura de buenos modales, de claque, de cortesías mantenidas por pequeñas o minucias ganancias, que juega el juego, de hecho, del discurso de los expertos, porque lo que caracteriza, entre comillas, a los expertos es que es precisamente esa supuesta objetividad, esa supuesta sobriedad. Y yo estoy de acuerdo que, digamos que, por ejemplo, la estridencia en mí no se da, pero es porque, qué sé yo, porque papi y mami no me criaron así, pero digamos que sí, para mí es importante, a través de las formas que sean, que desde nuestros espacios, sí, hay que asumir partidos, es decir, hay que apostar a algún bando, o sea, hay que tomar posiciones, y cuando hay que poner en entredicho ese discurso, hay que a veces, ¿verdad? Tal vez uno puede decir, bueno, es muy fácil para ti decirlo, tal vez, no sé, pero a veces al contrario, a veces uno pues, pone cosas en riesgo, ¿no? Claro. Vivimos en un país en donde metafórica y literalmente es muy chiquitito, y en donde si uno critica o asume una posición, pues puede tener un efecto bastante inmediato y bastante directo sobre uno. Digamos, pero yo estoy de acuerdo con Miguel, o sea, hace falta, o sea, como decía recientemente en el Buscapié, o sea, hace falta a veces llamar las cosas por su nombre y llamar a la gente por su nombre. Bueno, te voy a dar dos ejemplos que han sido fabulosos recientemente y no están en Estados Unidos ni en Puerto Rico, pero Gabriel Rufián y Pablo Iglesias en sus sendos discursos en el Parlamento Español, poniendo los puntos sobre las IES, o sea, Pablo Iglesias terminando su discurso diciendo el odio de las oligarquías será la más alta de nuestras honras. Y Rufián básicamente de traidores para abajo y con una estridencia muy, o sea, digamos, con una claridad de insultos muy claros, valga la redundancia, al PSOE, que de alguna manera también representa lo que Miguel está diciendo. Entonces, eso parecería que, o sea, tú dices, a mí no se me da la estridencia, pero parecería ser que tomar postura hoy, no necesariamente, pero como táctica importante, que sí tiene efecto, es necesario desarrollar un tipo de estridencia o por lo menos unos énfasis bien directos, precisamente por el vacío o que hay o este tipo de political correctness y eufemismo que poco a poco están explotando y que en la cara nos están imponiendo cosas totalitarias, dictatoriales, etcétera, que hace falta que sí, que uno carismáticamente denuncie el estado de la situación. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando, en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y en el canal de Bonita Radio de YouTube. Días de un país. Carlos, tú me conociste de Limpio. ¿Acaso no puedes ver más allá de tu propio Luis? No me vengas a... No puedes pensar en mí como mujer. No puedes pensar en tus hijos. No puedo más. Todas las veces que ella me está llorando pensando en ti. Ahora, deja de pasarle la mano, que te consiento tanto, pero te vas a terminar criando su débil. Lo importante es que el rock suene más duro que los problemas. Radio Arte. Llegó tu programa deportivo. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en el añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre.
to 95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores to the winner by unanimous decision. Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Fotografías de un país. Gracias, compañero. El tiempo se espera que continúe parcialmente nublado con posibilidades de lluvia en pueblos del área este. Lo que nos desconecta. Vamos, papi. Nos une. Interesantísimo lo que acabo de escuchar. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Puerto Crítico. Estamos aquí con Manuel Almeida, hablando sobre muchas cosas relacionadas al estado de la situación política, a la correlación de fuerzas y si nos encontramos o no en un nuevo ciclo político. Y fíjate, tal vez yo quisiera empezar este nuevo momento, digamos, por ahí. ¿Tú crees que nos encontramos en un nuevo ciclo político? Yo sé que es un palabrón así, que tú quieres decir por nuevo ciclo político, pero ¿qué te parece? ¿Estamos en otro momento? La respuesta corta en Puerto Rico. Sí. La respuesta corta, no. Que no, ok, interesante. Yo me parece que el sistema de partidos tradicionales en Puerto Rico lleva, no sé, tal vez lleva una década, un poco más, poco a poco resquebrajándose y ¿verdad? Implosionando, pero todavía no. En ese sentido se me antoja citar lo que siempre se cita de Gramsci al respecto, ¿no? Lo viejo está muriendo, pero lo nuevo aún no puede nacer. Estamos en una especie de situación bizarra, en donde sí, obviamente, tú ves terriblemente erosionados los partidos tradicionales, a la misma vez la descomposición de sectores que tendían a apoyar a esos partidos tradicionales, pero no veo todavía, digamos, la frontera a partir de la cual entonces se abriría un nuevo ciclo político. Estamos viendo los síntomas de cómo está muriendo, creo yo, el anterior, pero todavía creo que no hemos llegado ahí. ¿Y tú, Miguel, cómo lo ves? No sé realmente. Es uno de esos momentos que me gustaría estar ahí, Juanqui, sí. Porque hay unas lecturas que uno puede hacer desde afuera que pues a veces das en el clavo y demás, pero a veces también te pierdes ciertas sutilezas. Sí. Yo tengo la sensación de que el país se está moviendo en el mismo guión de siempre, ¿sabes? Pero no estoy 100% seguro. Sí, yo yo reconozco que a mí, yo a veces resbalo por el lado del wishful thinking, en el buen castellano de Cervantes. Y de alguna manera pienso, bueno, está la variable de la Junta, y que la Junta, dado ese proceso, como tú bien señalas, de una década más o menos, de que los partidos tradicionales van resquebrajándose, pero entonces está la Junta también, y lo que esto implica para precisamente ese venir de los reprimidos y ese volar en canto del eufemismo, del political correctness del Estado Libre Asociado, pues que de alguna manera nos pone un nuevo horizonte y nos pone una nueva situación política. Pero tienes razón, creo, en que puede ser que las condiciones estén para un nuevo ciclo político, pero no las fuerzas, es decir, no las fuerzas políticas siguen actuando de alguna manera igual porque todavía no hay, no sé, veo lo que ustedes dicen. Por otro lado, pienso que estamos en otro momento. Digamos que tal vez tendría que ser una cuestión de tiempo
¿verdad? Ujú. O sea, yo te comentaba, y lo tengo aquí al frente mío, que el Nuevo Día, el análisis que hace el Nuevo Día de las plataformas o propuestas de Bernier y Rosselló, compaginan en un 70%. Y que además están prácticamente alineadas con el plan de a 10 años que sometió Alejandro García Padilla a la Junta de Control Fiscal. Realmente, y respectivamente de quien salga electo gobernador, Ricardo Rosselló, David Bernier, yo me imagino que las condiciones materiales estarán, digamos, más propicias aún para para la agudización de la crisis, de forma tal que pueda abrir a otras posibilidades cuando eventualmente una nueva administración de gobierno se vea en la obligación porque no va a tener wiggle room, ¿verdad? No va a tener mucho espacio para manejar. Y entonces cuando la Junta en efecto, o la Junta en contubernio con el gobierno local, empiece a recortar, empiece a votar, empiece a desangrar, pues que entonces se creen las condiciones verdaderamente mucho más agudas para que puedan surgir nuevas cosas, nuevas voces, nuevos proyectos. Pero es cuestión de tiempo. Pero sí se está viendo una tendencia, Manuel, y Sí. es preocupante, o sea, hablando del optimismo nuevamente, o sea, yo quisiera imaginar un sector joven que revitaliza la conversación política, que da el traste con muchos de los entendidos de generaciones anteriores que han estado o muy cómodas o no han sido retadas y demás. Pero lo que estoy viendo es un relevo de rostros quizás y de edades, pero no de postura. Sobre todo, o sea, lo peor, o sea, el antiintelectualismo, la renuencia a la reflexión, la renuncia a hablar de datos, lo estoy viendo como una de las áreas, o sea, de los portaestandartes de este sector que está detrás del Lúgaro, y sí, es un sector mayoritariamente joven, o sea, vamos a hablar ya estadísticamente de esto, o sea, en otros lugares estamos viendo como pues una juventud que se siente y se ve y se reconoce víctima de lo más violento del neoliberalismo, toma cartas en el asunto, se informa, si no es porque lo entiende, de alguna manera es porque lo siente, y eso obliga a que busque entonces alternativas políticas, mensajes políticos, foros políticos. Si eso se ve en muchas partes del mundo, y una tendencia clara hacia un pensamiento progresista, no es lo que estamos viendo en Puerto Rico. O sea, con una figura como Lúgaro, lo que estamos viendo es la facilidad con la que, y es de nuevo uno de los elementos de seducción del neoliberalismo en su versión más tardía, que es la seducción, el instrumento. O sea, se separa, digamos, unas posturas sociales que parecen de avanzada, un lenguaje de futuro que imita las formas del cambio sin el cambio, lo que yo, pues, años atrás llamaba chamaquitismo, y me cayeron un montón de chinches porque se vio como un ataque generacional. Ya no me importa, ya lo digo abiertamente. Sí hay un problema generacional en Puerto Rico. O sea, los sectores que podrían renovar la discusión política no parecen interesarse en informarse, no parecen representar posturas de ruptura con relación a sus padres y abuelos, y tienen un sesgo profundamente antiintelectual, antidiscursivo, antirreflexión. O sea, y sí, hay una demografía y hay que hablar de esto. O sea, ¿por qué en Puerto Rico no se está dando, digamos, esa concertación de fuerzas, digamos, de los millennials y un poco lo que le sigue en una línea, en una clara tendencia hacia el progresismo? ¿Por qué eso no se está dando en Puerto Rico y por qué es tan fácil emular la estética de lo progre sin todas las demás consecuencias, sin las dificultades, sin los retos y sin realmente las agendas progresistas? Eso yo no lo comprendo, Manuel. Tú que manejas salón de clases, que ves, tú sabes, cómo van cambiando la composición del estudiantado, te pregunto si tú ves indicios de algo que nos ayude a entender por qué Puerto Rico y sus sectores más jóvenes le dan la espalda a una tendencia mundial y prácticamente marchan en la dirección opuesta. O sea, yo no lo entiendo. Mira, yo te puedo decir, te comento dos cosas al respecto. Por un lado, estoy de acuerdo contigo de que ¿verdad? Estas nuevas generaciones realmente son muy herederas de las anteriores.
Y yo creo que hay algo de la explicación, no estoy diciendo que esta es la explicación, pero hay algo de la explicación que tiene que ver con que aquí la crisis económica y con todos sus otros problemas correlacionados, que aquí la crisis económica no se ha vivido hasta el momento al nivel de recrudecimiento que se ha vivido en otros lugares. Entiéndase, aquí sigue, mientras hayan fondos federales, y no estoy abogando por eliminar conquistas históricas, pero es decir, pero aquí hay unos alicientes que por lo pronto hacen que la crisis nos golpee, nos atormente, nos haga alcohólicos, drogadictos, perdamos nuestras casas, nuestros trabajos, pero de alguna manera u otra seguimos chambeando y reproduciéndonos. Y en ese sentido no hemos llegado a esa situación en la cual, si no te lo propones, a la cual aún sin proponértelo, tú te veas en la situación en la cual, mano, literalmente yo tengo que tratar de entender esta situación porque tengo que resolverla porque literalmente me cuesta la vida, ¿no? Y aquí esa crisis no se ha vivido de esa manera como se ha vivido así en otros lugares. O sea que hay algo, yo creo que hay algo de eso en la explicación. Más la válvula de escape, ¿no? Por otro lado, sí te puedo decir un chispititito más alentador. Por ejemplo, yo ofrezco estos seminarios de teoría democrática de manera gratuita en el lugar donde yo trabajo, ¿verdad? Yo los ofrezco de manera gratuita, abierta a un público general, y yo los adapto para que sea destinados a un público general. Y como yo le decía a Juanqui fuera del aire, mira, ahí yo sí, digamos que tiene un formato académico porque es una especie de clase, pero yo promuevo mis convicciones ético-políticas. Yo les planteo en la cara a esta gente, mira, estamos viviendo en sociedades post-políticas, ustedes no son ciudadanos, ustedes son súbditos, lo que pasa por política es la reproducción de lo mismo, tal más, y la gente un poco va cayendo en cuenta, pero lo interesante no es que va cayendo en cuenta, es que van cayendo en cuenta de que ya habían caído en cuenta. O sea, es como si de momento recordaran que algo que sabían, pero como que no querían conocer o no querían saber. Y a estos seminarios se está llegando cada vez más gente y diversa, digamos. Pero, por ejemplo, para muestra un botón basta, mira, mi papá nunca hablaba en términos de socialismo. O sea, por ejemplo, la palabra socialismo no estaba en su vocabulario. Yo no vengo de una familia militante, yo no vengo de una familia, ¿verdad? Y un buen día yo estoy conversando con el viejo mío, y el viejo mío me dice, oye, pero eso que está planteando, no recuerdo realmente si era o Bernie Sanders o Rafael Bernabe, no recuerdo quién era, pero creo que papi dijo, esto que está planteando del socialismo, mira, no suena tan mal eso, porque mira que es verdad, y pues claro, te lo está diciendo alguien que ha cogido sus golpes como todos por la crisis económica, que es decir, llega un punto en donde de momento ese vocabulario que tal vez décadas atrás no hubiese ni tan siquiera concebido en pensar el asunto desde esos términos, o pensar esos asuntos, de momento se ve movido, llevado por la situación a pensarla en esos términos. Y la pregunta entonces, ¿no? Ya nos vamos a una pausa ahora, pero la pregunta también entonces sería cómo uno entonces empieza a movilizar esos términos, como estuvimos hablando también en un programa con Rafa, ¿no? Sobre el neoliberalismo, pues en este caso el socialismo, un montón de términos que incluya también la estridencia, que incluya también términos cotidianos para politizar y para ponerle un fósforo en el fundillo, un petardo en el fundillo a medio mundo, o sea, reconociendo que uno no es el que va a educar a nadie, porque también hay que tener cuidado, ¿no? Obviamente con esos términos, pero que sin duda hay que meterse, discutir y bueno. Pero de que hace falta educación y de que hace falta reflexión y de que hace falta necesario. Estudio, es necesario. Vamos a una pausa y seguimos aquí en Puerto Crítico. Una vez alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella?
Culturéate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista, porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Escuche Culturéate en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y el canal de Bonita Radio de YouTube. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Are we recording? I think we're recording this. Hello, this is Dr. Richtofen. Y Emo White. Y JRC con nuestro técnico Robaneno. ¡Woo! Y puedes escuchar La Pizzería todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como... Mario. My name is Jeff. En What the Fun tenemos secciones de juegos, películas, series, cómics y secciones de vacilón. Todos los viernes de 6 a 7. Esto es solo el comienzo. Hacemos análisis en serio. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad. Claro. Y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser que él reúne todas las características de un dictador. De un dictador. Pero a la vez en broma. Tú sabes que Cucuza salió en el closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que ella vivía como en una vitrinita. Pero porque tú dices eso. Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú, sábados a las 10 de la mañana por Bonita Radio. Y regresamos a Puerto Crítico aquí con el pensador político, el teórico político, filósofo político, Manuel Almeida. Disculpa. Bueno, no debemos disculpar, eso es parte del asunto, ¿no? Le tenemos miedo a esa palabra cuando precisamente hay que ser políticos, politizarnos, ser ciudadanos y ciudadanas. Manuel, varias cosas. Estabas hablando de varias cosas bien interesantes. No sé si seguir por esa línea o también volver a la discusión de las elecciones. En este caso, las elecciones de aquí. Un poco, no tanto para ser profetas y pitonizos y decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Porque pues tampoco, no eres astrónomo ni nada por el estilo. Pero, ¿qué podría significar? Un poco adelantándonos. ¿Qué tú crees que podría significar? Y un poco jugando con ese artículo que mencioné de si el PIB debería desaparecer y yo diciendo de que deberían desaparecer los dos, no solamente el PIB, sino el PPD. Y yo sé que esto puede ser controvertible, pero da igual. ¿Qué podría significar si en efecto, según dicen las encuestas en El Nuevo Día, no debería ni mencionar el nombre, y otros periódicos, que Lúgaro y alcance 2 cifras y que Sidre llegue casi a esas 2 cifras y que sumando los dos tengan más de 20% del electorado? ¿Puede significar algo más allá de las elecciones? ¿Esto nos lleva a una reflexión mayor o simplemente tú crees que esto se derrumba y ya no pasa nada? Estamos conjeturando. Yo conjeturo que obviamente esa intención al voto a Lúgaro y Sidre que se refleja en las encuestas que yo he visto publicadas están infladas. Okay. O sea, yo creo que a la hora de los mameyes, a la hora de la verdad, yo vislumbro la posibilidad de que Lúgaro corra como que tal vez obtenga más, pero una especie de reproducción de lo que sucedió con Rogelio Figueroa en el 2008. Que en aquel entonces Rogelio Figueroa sacó, si no me equivoco, como 55,000 votos frente a Edwin Irizarry Mora, que para mí era un candidato de ensueño por el PIB, que terminó sacando
36,000 o 37,000 votos. O sea, yo sí vislumbro, obviamente, la posibilidad muy real de que Lugaro saque o eso o más que lo que sacó Rogelio en ese entonces, y que respectivamente de lo que saque, que probablemente saque más que lo que saque el Partido Independentista. Porque ayer yo vi porque, o sea, por más que yo leí ayer la noticia del anuncio de sectores independentistas cerrando filas con María de Lourdes Santiago, siempre hay un sector que no, ¿verdad? La verdadera izquierda, como yo decía ayer en un post, la izquierda realmente existente en el Partido Popular Democrático no está dentro del partido. O sea, son algunos de estos grupos satelitales que en las elecciones terminan dando el voto por el Partido Popular Democrático para frenar la ascendencia de la anexión. O sea, es decir, en dólares, o sea, María Lourdes tendría que sacar cerca de 57,000 votos, 58,000 votos para que el PIB quede inscrito. Y si no me equivoco, la última vez que el PIB quedó inscrito fue en el 2000, con otra concertación que hubo, pero fue en el contexto de Vieques. Y estaba Rubén, y estaba Juan Maribraz. Pero en el 2004 no quedaron inscritos, en el 2008 no quedaron inscritos, en el 2012 no quedaron inscritos. Y yo vislumbro que no van a quedar inscritos en el 2010, ahora en el 2016. Yo no te confieso que no leí el artículo de si debe desaparecer o no, porque la autora... No, ella va a votar por el PIB. Por eso, bueno, pero me está extraño, de hecho. Pero te confieso que no lo leí porque es que la autora es históricamente una de estas figuras que servía para orquestar el voto de independentistas a favor del Partido Popular Democrático. O sea, que digamos que de entrada, yo ni siquiera quise leerlo porque yo decía, esto es totalmente viciado. Pero sí, yo creo que, o sea, de nuevo, para mí el número o sea, el turnout es ver si gana el PNP. O sea, yo creo que ningún partido debe sacar más de 50%. Pero no solamente eso, sería interesante ver si algún partido saca, lo está hablando esto con Heriberto Martínez, el amigo, recientemente, si ningún partido ni el vencedor saca más de 45%, eso empieza a decir mucho. Porque que un partido gane con un 41%, un 42%, 43%, supongamos que el Partido Popular no supere el 40%. O sea, eso sí pues, te deja ver el desgaste de los partidos y a su vez la posibilidad de una recomposición de las fuerzas que apoyan tradicionalmente esos partidos. Es interesante porque es que han habido tantas posturas desde los supuestos progresivismos y que por un lado, que posturas que siempre han existido, pero esta vez bien intencionalmente están los que dicen no vayan a votar porque está la Junta y esto pues da igual. Y hay un grupo, digamos, que está llamando fuertemente a eso. Están los que se van con, como tú dices, están los lugaristas, están los de Sidre y obviamente está el PPT. Entonces... Bueno, que de eso hay que decir algo, y ahí sí mencionaste el artículo de Javier Santiago Lucerna, si no me equivoco se llama. O sea, yo soy uno de los que va a ir a votar por algunos candidatos, ¿verdad? Aunque estoy consciente de que estas son las elecciones con las cuales tú más fácilmente puedes legitimar el ejercicio del voto. Pero a conciencia yo sí voy a votar por 4 o 5 candidatos y candidatas que se merecen mi respaldo porque compartimos convicciones ético-políticas. Ahora, habiendo dicho eso, y la gente que me conoce más o menos debe saber por quiénes son los que voy a votar, pero habiendo dicho eso, sí, la experiencia del PPT demuestra que si la izquierda, lo que se quiera llamar izquierda en Puerto Rico va a tener un futuro, tiene que asumir otras formas, otro discurso, tiene que asumir de entrada la concepción de un sujeto mucho más plural, porque no ha calado. O sea, porque simplemente y llanamente no ha calado. Bueno, perdón, te interrumpí. No, para nada. Miguel, estamos cerrando. ¿Algún comentario final? No, ya... Yo creo que no, porque entonces me voy a ir más del minuto. Chacho, te doy el turno. Bueno, obviamente la cosa está difícil, es difícil leer y saber lo que va a pasar.
uno podría decir que estamos en los momentos más terribles. También hay que tener cuidado con decir eso siempre. Definitivamente estamos en un momento bien difícil. Tanto en los Estados Unidos, obviamente, y eso es bien importante, porque somos colonia de los Estados Unidos, porque Estados Unidos sigue siendo el imperio, el país más poderoso del mundo y todo lo que eso implica, tanto desde el capitalismo global como las diferentes guerras a través del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y las violencias que vivimos. Y tanto en Puerto Rico también, porque no hay nada definido. Entonces, sobre todo desde la perspectiva de las izquierdas, pues llama mucho la atención que pues no hay una confluencia y ni siquiera unos movimientos fuertes. Aunque el PPT, yo por lo menos sí les reconozco que ha tratado mucho y que han trabajado mucho, pero también reconozco pues que, tal como bien has planteado, la manera en que han encapsulado la forma de definirse, digamos, como pueblo trabajador, pues cojea. Reconociendo que han tratado de demostrar la pluralidad que existe dentro de su partido, por lo menos la pluralidad racial, de orientación sexual y de creencias religiosas, que me parece que también es importante traer a la discusión. Pero en fin, ¿qué quiero decir con todo esto? Que bueno, hay que continuar esta reflexión y que después de estas elecciones hay que seguir pensando el país, o digamos el territorio país, o lo que queramos llamarle, pero pensándonos, y para ir transformando la realidad que estamos viviendo. Un abrazo gigantesco, Miguel. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Abrazo. Sixto Ortiz, abrazo siempre y gracias por hacer este programa posible. Hasta la semana que viene en Puerto Crítico. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.